Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un chismecito jugoso. Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un drama de telenovela, pero de la vida real, protagonizado por dos de las estrellas turcas Mu S queridas y por Q copyright no decirlo, Mu S Polu copyright Mikas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Como lo oyen. Vamos a hablar de esa supuesta explosión superíndice 3N de Kerem, de Q copyright le dijeron, o mejor dicho, Q copyright se rumorea que le dijeron a Hande que lo hizo estallar. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles que si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de los chismes de Faroukandula, de los secretos a voces de las celebridades y de las noticias Mu S trending del momento, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo y me ayudan un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y dejen su like si les gusta el tema de hoy. Ahora vamos al lío. Como saben o deberán saber si son seguidores de este canal, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fueron la pareja del momento. Su romance en la pantalla en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que enamoró superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Eran superíndice 3 benes, guapos, exitosos y parecuan inmensamente felices. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel y su complicidad era evidente. Todo apuntaba a que esta relación superíndice 3N tenía el potencial de ser duradera, incluso, para algunos, parecua destinada al matrimonio. ¡Ay, el amor! Nos hace más menos ¿verdad? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De un día para otro las muestras de afecto en público empezaron a escasear, las fotos juntos se volvieron menos frecuentes y los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Y lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Kerem y Hande, la pareja dorada de Turquía, habían roto. Triste, muy triste. Pero bueno, así es la vida, a veces el amor se acaba. La noticia obviamente cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para sus fans. Nadie entiendo a Q copyright había pasado. Q copyright había provocado la ruptura de una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, de presiones profesionales, de celos, de infidelidades. En fin, todo el abanico de posibles razones que suelen atribuirse a las rupturas amorosas de las celebridades. Ya saben, los clásicos, no tenemos tiempo, estamos enfocados en nuestras carreras, nos queremos, pero como amigos. Bla, bla, bla. Sin embargo, una teoría en particular comenzó superíndice 3 a tomar fuerza y a resonar con Mu S intensidad entre los seguidores de la pareja, la teoría de una supuesta explosión superíndice 3N de Kerem, provocada por algo que Hande le habrá dicho o hecho. Y a Q es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las versiones sobre Q copyright fue exactamente lo que desató superíndice 3 la furia de Kerem son variadas y en algunos casos, hasta contradictorias. A Q es donde se pone el chisme bueno. Una de las versiones Mu S extendidas es que Hande, en un momento de sinceridad o tal vez de tensión superíndice 3N, le habrá confesado a Kerem que no estaba segura de querer un compromiso a largo plazo, que necesitaba Mu S tiempo para enfocarse en su carrera y que no se sentía lista para dar el siguiente paso en la relación superíndice 3N. Al parecer, esta confesión superíndice 3N no le sentó superíndice 3 nada bien a Kerem, quien, según fuentes cercanas a la pareja, tenía planes Mu S serios con Hande y se veía construyendo un futuro juntos. Pobre Kerem, ilusionado. Dicen que cuando uno está enamorado, ve pajaritos por todas partes. Otra teoría apunta a que el detonante de la explosión superíndice 3N de Kerem fue una discusión superíndice 3N relacionada con el manejo de la imagen pública de la pareja. Se dice que Hande, a diferencia de Kerem, era Mu S reservada con respecto a su vida personal y no le gustaba exponer demasiado su relación superíndice 3N en las redes sociales o en los medios de comunicación superíndice 3N. Esta diferencia de criterio habrá generado fricciones entre ellos y, en un momento dado,
ha provocado una fuerte discusión superíndice 3n en la que Kerem ha perdido los estribos. Uy. Los egos en el mundo del espectáculo son cosa seria. Una tercera versión superíndice 3n, un poco escandalosa, sugiere que la explosión superíndice 3n de Kerem fue provocada por celos. Al parecer, Ande ha recibido propuestas de trabajo para protagonizar proyectos con otros actores, y Kerem, supuestamente, no ha soportado la idea de ver a su novia compartiendo escena con otros galanes. Esta teoría, sin embargo, nunca ha sido confirmada y se basa en rumores y especulaciones que en hechos concretos. Hay los celos, esos monstruos que nos consumen por dentro. Pero bueno, en el amor y en la guerra, todo se vale, ¿no? Pero, esperen. Hay Porque en el mundo del chisme, siempre hay una versión superíndice 3n extra, un rumor jugoso. También copyright n se dice que la presión superíndice 3n de los fans, esa obsesión superíndice 3n por idealizar su relación superíndice 3n, pudo haber jugado un papel importante en su ruptura. Imagínense tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3n en redes sociales. Debe ser agobiante. Y como si todo esto fuera poco, también copyright n se rumoreaba que la familia de Ande no estaba muy contenta con Kerem. Al parecer consideraban que no era el hombre adecuado para ella y que la relación superíndice 3n estaba afectando su carrera profesional. Uy, la suegra. Siempre metiendo la cuchara. Ya saben, ese club psico de las telenovelas. Ahora bien, es importante aclarar que ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por Kerem Bürsin ni por Hande Erçel. Ambos han mantenido un perfil bajo con respecto a su ruptura y han evitado hablar públicamente sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados. Esto, por supuesto, ha alimentado a las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. El silencio otorga, dicen por ahí. Lo que es cierto es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han seguido adelante con sus carreras, han cosechado nuevos diéresis copyrightsitos y han evitado caer en dramas medio últicos. Aunque su relación superíndice 3n amorosa llegó superíndice 3 a su fin, ambos parecen guardar buenos recuerdos de los momentos que vivieron juntos y se respetan mutuamente. Eso es lo importante, mantener la compostura. De hecho, en algunas entrevistas recientes, Kerem ha hablado de Ande con mucho cariño más menos y ha destacado su talento y su profesionalismo. Ha dicho que la admira como actriz y que le desea lo mejor en su futuro. Ande, por su parte, también copyright n ha tenido palabras amables para Kerem y ha reconocido que fue una persona importante en su vida. ¡Qué lindos! Demuestran que se puede ser civilizado después copyright s de una ruptura. Pero volviendo al tema central de este chismecito, realmente hubo una explosión superíndice 3n de Kerem. ¿Fue tan dramático como se dice? Bueno, aquí es donde entra en juego la subjetividad y la interpretación superíndice 3n de cada uno. Tal vez Kerem simplemente tuvo una reacción superíndice 3n emocional fuerte ante una situación superíndice 3n que lo desestabilizó superíndice 3, como le pasará a cualquiera. Tal vez su explosión superíndice 3n fue interna que externa, una mezcla de frustración superíndice 3n, decepción superíndice 3n y tristeza. O tal vez simplemente los medios exageraron la historia para crear un titular llamativo. El amarillismo vende, ya lo sabemos. Y hablando de los medios, no podemos olvidar el papel que jugaron los paparazzi y los programas de chismes en toda esta historia. Cada foto, cada declaración superíndice 3n, cada rumor era analizado al detalle y amplificado hasta el infinito. La presión superíndice 3n medio tica a la que estaban sometidos Kerem y Ande debió superíndice 3 ser asfixiante. Pobres, no podían ni respirar tranquilos. ¿Asu que copyright fue lo que realmente le dijeron a Ande que hizo explotar a Kerem? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Quizú ese fue una combinación superíndice 3n de factores, quizú ese fue una sola cosa, o quizú ese la verdad es mucho simple y menos dramática de lo que imaginamos. Lo importante es que ambos han sabido superar este capítulo de sus vidas y han seguido adelante con sus carreras. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente importa. Además hay que recordar que las relaciones son cosa de dos, y que a veces, simplemente, las cosas no funcionan.
No siempre hay un culpable, no siempre hay un villano en la historia. A veces las personas cambian, sus prioridades se modifican y sus caminos se separan. Y eso no significa que haya habido una explosión superíndice 3n o una gran tragedia. Simplemente el amor se acabó superíndice 3. Y ahora, dejando de lado el drama y el chisme, quiero reflexionar un poco sobre el Fenus superíndice 3 Meno Kerem y Ande. Su romance tanto en la pantalla como en la vida real, generó superíndice 3 una pasión superíndice 3n y una obsesión superíndice 3n pocas veces vista. Sus fans los idealizaban, los admiraban y los convertían en un modelo a seguir. Pero, ¿es justo poner tanta presión superíndice 3n sobre dos personas? ¿Es saludable idealizar a las celebridades de esta manera? Yo creo que no. Es importante recordar que Kerem y Ande, al igual que todos nosotros, son seres humanos con sus virtudes, sus defectos, sus inseguridades y sus propios problemas. No son personajes de cuento de hadas, no son perfectos. Y pretender que lo sean es injusto y hasta cruel. Por eso creo que es fundamental separar la ficción superíndice 3n de la realidad, admirar el trabajo de los actores, pero no obsesionarse con su vida personal. Dejarlos vivir su vida, tomar sus propias decisiones y equivocarse si es necesario. Al final, son ellos los que tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la supuesta explosión superíndice 3n, de Kerem Bürsin y de Q Copyright le dijeron a Ande Eru párrafo el que la provocó superíndice 3. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, asu que tomen la información superíndice 3n con pinzas. No se crean todo lo que leen por AU. En resumen, lo que podemos concluir de todo esto es que las relaciones de las celebridades son complejas y sujetas a muchas presiones. A veces las cosas no funcionan como uno espera y es necesario tomar caminos separados. Lo importante es hacerlo con respeto y madurez, como al parecer han hecho Kerem y Ande. Y sobre todo, no creerse todo lo que dicen los medios. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado entretenido. Si les gustó Superíndice 3, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me harán muy feliz. Me encantaría saber su opinión Superíndice 3n sobre este tema. ¿Q Copyright creen que realmente pasó Superíndice 3 entre Kerem y Ande? ¿Creen que la explosión Superíndice 3n de Kerem fue justificada? Du Copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y también Copyright NCU Copyright denme Q Copyright otros temas les gustaría que abordara en mis Superíndice 3 vídeos. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Recuerden que la opinión Superíndice 3n de todos es valiosa y respetada en este espacio. Asu que no se corten y Du Copyright genme saber sus pensamientos. No tengan miedo de expresar lo que sienten. Y ahora me despido por hoy. Pero antes quiero recordarles nuevamente que le den like a este vídeo, que lo compartan con todos sus contactos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Prometo seguir trayu copyright dándoles los mejores chismes y las noticias jugosas. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sean felices y no se tomen la vida demasiado en serio. Hasta la Superíndice 3.